contenido, todavía tienes tiempo para compartir esta conferencia. En unos minutos empezamos. Bienvenidos a una nueva conferencia con AIR Gestión. Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook y compartir nuestro contenido. Todavía tienes tiempo para compartir esta conferencia. En unos minutos empezamos. Bienvenidos a una nueva conferencia con AIR Gestión. Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook y compartir nuestro contenido. Todavía tienes tiempo para compartir esta conferencia. En unos minutos empezamos. Bienvenidos a una nueva conferencia con AIR Gestión. Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook y compartir nuestro contenido. Todavía tienes tiempo para compartir esta conferencia. En unos minutos empezamos. Bienvenidos a una nueva conferencia con AIR Gestión. Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook y compartir nuestro contenido. Todavía tienes tiempo para compartir esta conferencia. En unos minutos empezamos. Bienvenidos a una nueva conferencia con AIR Gestión. Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook y compartir nuestro contenido. Todavía tienes tiempo para compartir esta conferencia. En unos minutos empezamos.
Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Pausas Activas en Familia, un programa de AIR Gestión. Estamos transmitiendo desde Villavicencio a través de Zoom y a través de Facebook Live. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en estas dos plataformas. Quienes están en Facebook, por favor allí hacer sus comentarios, compartir para que más personas en cualquier parte del mundo se puedan enterar de esta información tan valiosa que tenemos para hoy. Les invitamos también a seguirnos en nuestra página web www.airgestion.com. Allí van a encontrar el blog donde estamos también publicando artículos interesantes. Tenemos la tienda donde tenemos los cursos virtuales. Y bueno, ese es otro espacio para comunicarse con nosotros y también allí colocar sus inquietudes y bueno, sus necesidades que podemos brindar a través de nuestros servicios. Y aprovecho para decirles que el lunes tenemos una masterclass es una masterclass gratuita sobre marketing en redes sociales, así que es a las 2 de la tarde, se pueden conectar a través de nuestro Facebook Live, así que bienvenidos todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un colega, un médico radiólogo, quien con su esposa, que también la tendremos más adelante cuando escucharon de las pausas activas y vieron el estilo de programa, dijeron que quisiéramos aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Y entonces hoy tenemos a Alberto Mejía, quien nos va a compartir una charla y una vivencia muy bonita, adquirida de su experiencia profesional, pero también de su experiencia en JCI, la Cámara Junior de Colombia, una organización que nos ha brindado mucho a quienes pasamos por sus filas y especialmente en el cuerpo en el que hacemos parte hoy en día, que se llama Senado JCI Colombia. Así que no quiero quitarle más tiempo a Alberto para que él comparta con ustedes. Y bienvenido, Alberto. Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación. El auditorio es tuyo. Buenas noches, ya casi tardes o noches, René. Un saludo muy especial desde Barranquilla, toda allá desde Villavicencio. Nos unen unos sentimientos bastante grandes de amistad, de un credo, de unos valores que nos unen, que es los valores de la Cámara Junior Internacional, y ambos somos senadores. Hoy quiero dar un saludo especial a todos los que me están escuchando. Esto más que una conferencia, no quiero dar una conferencia ni una charla, sino más que todo un momento de reflexión. Este momento de reflexión se le dedico muy especialmente a mi familia, a mi esposa Marta, a mis hijos Jorge Mario y Laura Marcela, y a toda mi familia, todos mis amigos, todas aquellas personas que yo sé que desde diferentes partes del mundo están escuchando y van a escuchar este mensaje, porque han sido personas que me han apoyado en esos momentos de dificultad, para superar los momentos difíciles. Y creo que este es un momento de dificultad para todos y quiero llevarles a ustedes un mensaje de esperanza. Entonces, como le digo, no es una charla, es una reflexión que les quiero hacer llegar hoy. Incluso los invito a que al final de la charla, por eso les presento esta copa, para que cada uno desde su casa, desde cada rincón del mundo, alce su copa y brindemos al final de esta reflexión por la vida. Viviendo el presente como oportunidad de vida. Bueno, soy un médico radiólogo, especialista en servicios de salud, diplomado en liderazgo. Una de las grandes experiencias de mi vida es haber sido o seguir siendo miembro de la mayor organización de líderes en el mundo, que es la JCI. Y eso me enorgullece y ha sido una gran escuela, y quizás esta charla que estoy dando también es fruto de lo que trasegué por esa organización. Queridos amigos, querida familia, personas que de pronto desconozco y que están conectadas a esta charla, quiero que les llegue este mensaje que leí en un libro que se llama El poder de la hora. Tú estás aquí para que el divino
propósito del universo se despliegue. Esta es tu importancia. Cada uno de nosotros tiene una importancia en este mundo para llegar a él, para servir y para lograr ese propósito por lo cual vino al mundo. Y ninguna dificultad puede atajarlos a seguir cumpliendo con ese propósito que Dios quiso para que ustedes estuvieran aquí. Entonces, la importancia de cada uno de ustedes es que ustedes tienen un propósito para construir este universo y lo deben cumplir. Es mi estilo hacer participativo esto y yo sé que va a ser muy enriquecedor con las preguntas y la participación de ustedes. Aquí les presento personajes. Yo creo que muchos reconocen, algunos reconocerán todas estas personas. Tenemos a Steve Jobs, a Oprah Winfrey, a los Beatles, a Michael Jordan, a Albert Einstein, a Bill Gates, a Steven Spielberg, a J.K. Rowling, que es, de pronto no, si no la reconocen, es la autora de la saga de Harry Potter. Yo quisiera que escribieran desde el chat con qué adjetivo podían calificar a estas personas, o sea, qué adjetivo le podríamos colocar un adjetivo que las incluya a todas. De pronto René me ayuda en este momento y que es más fácil leer el chat. O sea, ¿qué dicen de esta? ¿Qué dicen los participantes, los que hoy están escuchando de Marta, con qué califican? Dice influyentes. Influyentes. Bueno, Martica, tienes toda la razón, influyentes. Eso es un calificativo acertado. Innovadores, nos aporta Jesús Martínez. Jesús Martínez, innovadores. Steve Jobs y Bill Gates, innovadores totalmente. ¿Qué otro calificativo? El jueves le decía, compartí esta reflexión con estudiantes del Colegio Altamira y decían, son emprendedores, o sea, lo calificaban como emprendedores. Tenemos más aportes. Silvana nos dice exitosos, Emi Pereira nos dice originales, por Facebook Sobeida nos dice famosos y Marta Marrugo líderes. Líderes. Total de acuerdo, no les puedo refutar ninguno de los calificativos. Bueno, entonces, excelente participación del público. La diferencia, luchadores y triunfadores, personas fuera de lo común. Gracias, gracias. Gracias por esa participación. ¿Cuál es el presente que hoy tenemos? Ahí vemos los títulos que vemos a diario en nuestros titulares del periódico. La emergencia sanitaria, la pandemia del COVID-19, crisis financiera, desaceleración económica. Hoy o ayer veía en el diario, en la semana, que se espera que nuestra economía, que esperábamos que este año creciera entre 3 y 4%, va a decrecer un 5%. El desempleo de abril llegó al 19.5%. Hablamos de confinamiento, de cuarentena, de pérdida de patrimonio, de incertidumbre. O sea, vemos un panorama oscuro. Ese es nuestro presente. Pero yo quisiera que nosotros tomáramos una palabra, y yo calificaría este presente con este calificativo: el desafío 2020. Me gusta esa palabra porque cuando uno habla de desafío, uno habla de estrategia. Cuando uno habla de desafío, uno se vuelve proactivo y no se vuelve víctima, sino que uno quiere actuar para transformar y para cambiar este presente. Entonces, amigos, hoy los invito
a que este presente lo llamemos el desafío 2020. Y yo le cambiaría el color a esas letras y la colocaría de verde, porque quiero hoy que nos llenemos de esperanza. En medio de este presente de incertidumbre, quiero que veamos el desafío 2020 con mucha esperanza. Los invito a que vivamos el presente, que vivamos el aquí, el ahora. O sea, no lo vamos a evadir. Vivir el presente nos genera libertad. Queremos, no nos anclemos en el pasado las cosas que teníamos antes de esta pandemia, ni nos llenemos de angustia hacia el futuro por lo que vendrá. Vivamos este presente. Descubramos todos los mensajes que nos está dando, los mensajes que nos está dando la naturaleza. Veamos, mire cómo hemos visto, por ejemplo, las playas de Cartagena, las playas de Santa Marta limpias, viendo los animales, viendo los pelícanos que llegan a las playas. Eso tiene un mensaje para nosotros. Veamos cómo llegamos nosotros, cómo estaban nuestras finanzas antes de la pandemia. Si estabas manejando tú adecuadamente las finanzas, si tenías una colchón debajo, o sea, como decían los abuelos, para soportar una crisis, porque posiblemente no era la pandemia, pero de pronto alguna enfermedad que te podía atacar o o te podían sacar del trabajo y no tenías ese colchón, ese ahorro que es importante. Entonces, cuestionemos esta vida y veamos, de pronto le dábamos mucho valor a cosas que son superfluas y que no eran importantes. Y ahora sabemos cuán importantes son los amigos, cuán importante es la familia, cuán importantes esos momentos, cuánto importante incluso es la soledad para yo hablar conmigo mismo, para leer, para yo saber escucharme, porque también los momentos de soledad son importantes para nuestra vida. No nos llenemos de pasado, porque como vi alguna amiga me decía y me mandó un mail, el exceso de pasado causa depresión y el exceso de futuro nos da mucha ansiedad. Vivamos el presente siendo proactivos y transformémoslo, porque muchas personas lo han logrado a lo largo de la historia. Gustavo Cervino, en días pasados, un laboratorio me invitó a una charla de crecimiento, el cual agradezco muchísimo, y Gustavo Cervino es un sobreviviente de aquel tragedia de los Andes, cuando un equipo de rugby iba a jugar, creo que fue a Chile, y atravesando la cordillera en el sur, se cayó. Él sobrevivió después de 70 días de haber caído. Muchas personas cayeron. Y él dijo en algún momento, la única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. Los ganadores tienen planes y los perdedores excusas. Yo quiero que cada uno de ustedes termine este desafío ganando para cada una de sus vidas. Cuando Gustavo Cervino dijo esa frase o pensó en esa frase, se evocó al día 10 de haber caído ellos en medio de un páramo y escuchar por la radio de que ya había cesado su búsqueda, que iban a esperar unos meses más que hubiese mejores condiciones climáticas para rescatarlos. Pero él vio eso que escuchó, para él pudo ser una mala noticia, pero él la tomó de una manera proactiva e inteligente y dijo, es una buena noticia porque ya vamos a dejar de sobrevivir y vamos a vivir en este momento. Y el que nosotros
superemos este desafío, ese momento de que puedan rescatarnos más tarde, depende de nosotros, no depende que bien, porque nadie nos va a buscar. Y a ellos cambiaron. Cuando cambiaron su pensamiento y tuvieron, de eso se ha escrito muchos libros, 26 libros creo que escuché, 3 películas, de esa experiencia de supervivencia, de lenguaje positivo, de creer en uno mismo, de desafiar dificultades. Y cada uno, yo sé que cada uno en su vida la ha tenido y cada uno las ha superado. Entonces los invito a que aprendan y acordémonos de esas situaciones que hemos superado. Podemos elegir en este presente que nos llena de incertidumbre, estar con la mente orientada en la crisis y quejándonos y justificándonos permanentemente. Quejándonos, por ejemplo, de que el gobierno no tiene suficiente UCI, que el gobierno no da las ayudas, y quejándonos o aceptando esta realidad tal cual es y transformando los problemas en oportunidades, llenándonos de creatividad, ya como muchas personas lo han hecho en medio de las crisis, porque las crisis, las pandemias han estado y han afectado a la humanidad a lo largo de su historia. Cuando tú aceptas tu realidad y cuando tú te decides a transformarla, y eso te da paz, te da creatividad, y es en medio de la creatividad donde aparecen las soluciones. Aquí aparece una palabra que es el mensaje que quizás central que quiero que hoy les quede de esta tarde: la resiliencia. Todos, cada uno de ustedes, familiares, amigos, cada uno de pronto personas que están conectadas y no las conozco, los llamo a que esta palabra quede grabada en sus mentes, pero no solamente grabada, sino a que actúen para ser en medio de este presente personas resilientes. La resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones de límite y sobreponerse a ellas, y gracias a ella también podemos salir fortalecidos. Cada uno de nosotros puede salir mejor persona de esta situación. Puede salir fortalecido si sabe aprovecharlo, si sabe convertir todos estos problemas, porque cada uno tendrá problemas específicos, personales que tiene que superar. Iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. También le escuché a un psicólogo decir sobre la resiliencia. Entonces, ustedes participaron al inicio de esta charla y les preguntaba con qué calificativos podíamos decir de estas personas. Entonces dijeron líderes, personas exitosas, personas emprendedoras o personas innovadoras. Totalmente, personas creativas, famosas, exitosas, de pronto con mucho dinero en este momento, pero yo las calificaría también con esto: personas resilientes, personas que no se han quedado en la adversidad, que le han cerrado puertas y han tocado múltiples veces, personas que han aprendido, porque cuando tú dejas de quejarte, cuando dejas de volverte víctima ante la situación que estás afrontando, tú aprendes de ella, tú te transformas, sales la creatividad a darte luces de cómo afrontar la situación, y aparecen las soluciones. Steve Jobs fue un genio. Quizás de pronto él, porque también a nosotros las personas líderes tenemos que aprender las cosas buenas y las cosas malas. Entonces de pronto Steve Jobs, bueno, ahora les cuento lo que de pronto el punto de mejora que yo diría de Steve Jobs, pero primero hablemos de la parte de resiliencia. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa de Apple.
despedido por una persona que él había contratado porque era uno de los dueños, un ejecutivo de Pepsi. Y él, Steve Jobs, entró en una fase de depresión después de que lo sacaron. Pero él sabía que no se podía quedar en la tristeza, y Steve Jobs, cuando salió de Apple, fundó dos empresas, que fue Next y Prizar, creo que fue el nombre de la otra. Con esta última empresa, Steve Jobs, él revolucionó con la Toy Story los dibujos animados y fueron exitosos. Después, Steve Jobs entró nuevamente a Apple, y el iPad, el iPhone hacen parte de la historia de nosotros, de la historia del mundo, de las cosas exitosas. Oprah Winfrey, mujer que admiro inmensamente, de un hogar pobre, abusada sexualmente en su infancia, y luego de que superar de pronto esas situaciones, Oprah Winfrey, cuando llegó ya en la carrera de televisión, la despidieron 2 veces de una cadena. Algún productor dijo que ella no servía para la televisión, y en otro la despidió porque creía que no servía, o sea, según él no servía para la televisión, o porque se involucraba emocionalmente con sus entrevistados. Y hoy es una de las mujeres más influyentes, de las comunicadoras más influyentes que podemos tener en el mundo. Los Beatles, ellos hicieron muchas presentaciones insignificantes en el mundo, y alguna vez llegaron un productor de disco les dijo que no los contrataba, que no les grababa porque la banda ya estaba de salida, que no les veía futuro. Si ellos hubieran creído eso, no hubieran llegado a ser lo exitosos que fueron. Bill Gates alguna vez hizo un dispositivo o un aparato que hacía las funciones como de Waze, y él quería mejorar el tráfico en una de las ciudades de los Estados Unidos, en Seattle. Y hizo junto con un grupo ese invento. Entonces lo fue una vez a presentarlo, por decirlo, el alcalde, y ese día el aparato no funcionó. Eso no funcionó, la presentación, no, o sea, ya eso perdió interés, y mejor dicho, nunca funcionó más ese invento que él había hecho. Entonces, pero él no se quedó ahí, y posteriormente fundó a Microsoft. Steven Spielberg, el gran director, nunca fue aceptado en la Universidad del Sur de California, y solamente algún día recibió el título honorífico de esa universidad. Albert Einstein, él habló solamente a partir de los 4 años y empezó a aprender a leer a los 7 años. Sus padres creían que tenía dificultades, que tenía una discapacidad mental, lo mismo que sus profesores. Y llegó a ser el físico brillante de la teoría de la relatividad, que con un premio Nobel. Y J.K. Rowling, una mujer, madre, divorciada y en la ruina, así se definían en 1993. Y en algún momento, cuando ya salió de ese momento de tristeza por esa situación, y su creatividad la tenía al límite, vino a su mente esa creatividad de Harry Potter. 12 editoriales le cerraron la puerta. La 13ª editorial le dijo: te imprimo 1000 ejemplares y te doy $5,000 de adelanto. Hoy esos 1000 ejemplares se convirtieron en 400 millones de libros que andan por el mundo, y ella, la madre divorciada y en la ruina, hoy es millonaria. Eso es, digamos, que lo que más admiro de estas personas, y que también es el mensaje que les quiero. Si esas personas han llegado en medio de las dificultades, en medio de las puertas que le han cerrado tan lejos, ustedes, amigos, familiares, también podemos llegar lejos.
Michael Jordan decía, he fallado una y otra vez en la vida y por eso es que triunfo. Eso lo dice en un video motivacional que se titula Primero aprender a perder. Nosotros necesitamos que nuestros hijos, sobre todo, aprendan a perder, porque hoy los adolescentes, los jóvenes, no tienen tolerancia a la frustración. Creen el Internet, nosotros de pronto muchos de los que están escuchándome, nacimos en otra época donde no había Internet, donde tendríamos que hacer una investigación e ir bajar a 10, 20 libros de una biblioteca y habían esas limitaciones. Hoy nuestros hijos tienen todo a la mano, entonces creen que la vida es de inmediato. Entonces creen que el nivel que tienen sus padres lo consiguieron de inmediato y no es así. Lo construyeron poco a poco y paso a paso. Entonces, y en medio de las dificultades. Entonces debemos aprender a perder. Y yo creo que el deporte nos da una enseñanza. Cuando un jugador, cuando un equipo pierde en medio de un torneo, el manager, el técnico va ajustando la estrategia para al final conseguir el triunfo, y en eso vemos muchos ejemplos de deportistas, de equipos que han salido exitosos corrigiendo todas sus fallas. Y como les decía, las pandemias han existido siempre a lo largo de la humanidad, y Shakespeare concibió 3 de sus grandes obras en medio de la peste bubónica hacia los años 1600, lo mismo que Newton con su teoría de la relatividad. Cuando aceptamos el desafío, cuando aceptamos que somos proactivos, cuando aceptamos transformar nuestra realidad, nos inspiramos. Como decía este autor en el libro La inspiración. Cuando estás inspirado, la fuerza, las facultades y los talentos cobran vida y descubres que eres una persona mucho mejor de lo que jamás llegaste a soñar. En medio de la queja, en medio de los pensamientos negativos, la creatividad no va a surgir, la inspiración no va a surgir, las soluciones no van a surgir. Esta presentación también la dijo uno de los que cayeron en medio del accidente en los Andes en 1972. No te quejes de lo que te falta, agradece lo que te queda, pero nunca dejes de luchar por lo que deseas. Hoy los invito a que no nos quejemos por las cosas que hoy nos faltan. Agradezcamos a Dios, dueño de la abundancia infinita, todas las cosas buenas que tenemos, y eso sí, seamos felices con las cosas que tenemos ahora. Descubramos todas las cosas positivas, porque hay las cosas positivas en medio de esta pandemia, y sigamos luchando por nuestros sueños, por ese propósito que tenemos. Mi cuñada Judy, no sé si me está escuchando, me envió una entrevista que le hicieron a José Alejandro Cortés por la W Radio. Y José Alejandro Cortés es el presidente, bueno, ahora es su hijo, fue el creador, presidente de Davivienda, del grupo Davivienda o del grupo Bolívar por muchos años. Entonces, él por 9 meses, a los 39 años, estuvo afectado por el Guillain-Barré, paralizado por el Guillain-Barré. Entonces, él decía, en medio de eso, ya en la entrevista decía, lo único que no estaba paralizado era el cerebro. Con esto podía pensar, meditar y concebir el propósito de mi vida. Amigos, que familiares, que su cerebro no se paralice, que se llene de palabras positivas para que ese propósito
por lo cual cada uno de nosotros vino a este mundo se siga cumpliendo en medio de este desafío. Para actuar en esto y para seguir adelante, como decía Charles Darwin, y aquí es una de las personas, si hablamos de características de las personas resilientes, es ser flexibles y adaptables a los cambios. No podemos seguir pensando hoy lo mismo que pensábamos en enero del 2020. Algunas cosas tenemos que cambiar para poder adaptarnos, para poder aprovechar las oportunidades que están generando esta pandemia o este presente o este desafío 2020, como le llamamos al principio de la charla. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más flexibles y adaptables a los cambios, nos decía Charles Darwin. Entonces tenemos que ser flexibles y adaptarnos a los cambios. Tenemos que, como decía Ismael Cala, para ser resilientes tenemos que escuchar. El éxito de un buen líder político, abogado, psicólogo, madre, hijo, amigo, en fin, de cualquier ser humano, radica en desarrollar la capacidad de escuchar el entorno. Tenemos que escuchar. Escuchar no es solamente a través del oído, escuchar cuando alguien nos habla a través de un video o a través de un libro de personas. Por eso es importante la lectura. Por eso vemos a Bill Gates, que se lee más de 30 libros al año y nos recomienda libros, porque para ser resiliente hay que aprender de otros, hay que aprender de las historias de otros, hay que aprender de la inspiración de otros. El trabajo en equipo. ¿Cuántas alegrías no nos ha dado nuestra selección cuando hay un verdadero trabajo en equipo? El equipo con el que debes trabajar es con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, con el equipo de tu empresa para seguir adelante. ¿Ya? Hoy, en estos días veía, por ejemplo, la sinergia que hicieron unas empresas acá en Colombia, una de PVC, una de acero, una de diseños, y de diseños y entonces entre las fueron 4 empresas que se aliaron y sacaron adelante como unos hospitales que eran fácilmente colocados en diferentes partes de Colombia donde se necesitaba ampliar la capacidad hospitalaria. Entonces, ahí el trabajo en equipo de varias empresas lograron con una sinergia lograr un producto que es innovador y que genera y es innecesario en medio de este desafío. Vimos, por ejemplo, un ingeniero barranquillero que creó un lavamanos que al igual que lavaba las manos, inmediatamente también lavaba los pies, por ejemplo, y se podía utilizar en medio de las obras de construcción o en muchas partes, y ya esa persona tiene, o esa empresa para la cual trabaja ese ingeniero, tiene pedidos en Estados Unidos, en México. Entonces, en medio de la pandemia, mucha gente está siendo creativa, está reinventándose, está pensando en cosas, y ¿por qué tú no? Muchos valores son importantes para superar y para llegar a cumplir nuestro propósito en medio de las dificultades. Ser proactivos, como hemos dicho, ser optimistas, o sea, nosotros tenemos que hablarnos con palabras positivas. Transformemos nuestro vocabulario. Muchas veces, incluso cuando pedimos algo, le decimos a alguna persona, no tienes un lápiz, no tienes, ya llevamos con la negatividad. Transformemos el lenguaje. Ahí eso nos lo dice la programación neurolingüística, y estoy totalmente convencido del lenguaje, que es importante. La fe y esperanza. Nada de lo que digo tiene ningún sentido si no supiera yo que existe un Dios como dice nuestros valores o nuestro credo de JCI,
que da sentido a nuestra vida. Creo un Dios superior que nos guía, al cual nos muestra el camino cuando con fe acudimos a Él, con fe, y cuando actuamos de la manera correcta. Hoy debemos ser solidarios con la persona que lo necesita, porque hay personas que lo necesitan. Muchas veces no podemos compartir algo económico, pero podemos compartir una palabra, un mensaje. Muchas veces simplemente personas necesitan la solidaridad de ser escuchados. Amigos, necesitamos cultivar la paciencia. Todo lleva un proceso. No podemos vivir en la inmediatez. En la inmediatez necesitamos ser pacientes, aprender a ser pacientes. Disciplina. El pueblo japonés fue destruido y se levantó y hoy es una potencia. Pero una de las cosas que tenemos que admirar al pueblo japonés es la disciplina. ¿Cuántos deportistas talentosos y que no supieron aprovechar esos talentos por la falta de disciplina y que no llegaron a brillar como de pronto uno esperaba que fuera, porque no supieron ser disciplinados? Flexibilidad. Como les decía, hoy tenemos que adaptar nuestro pensamiento, nuestras acciones. Tenemos que flexibilizar todos nuestros pensamientos a esta nueva realidad. Humildad. Juan es uno de los valores que yo más admiro en las personas. Ser humildes es saber que necesito ayuda cuando en algún momento. Ser humilde es valorar a otras personas y saber que cada uno en este mundo es importante, porque igual de importancia tiene el portero de la clínica donde yo puedo trabajar que yo. O sea, igualmente importante. Cada uno en este mundo desempeña un rol. Cuando tú eres humilde, serás más resiliente porque encontrarás la ayuda cuando la necesitas. Y podríamos, digamos, que hacer otra charla hablando de todas esas cualidades que tienen las personas resilientes y las que necesitamos ahora. Y saldrán muchas, pero quise resaltarle todas esas. ¿Qué hemos aprendido de este desafío? De pronto por el tiempo no podemos abrir un espacio tan grande para abrir, pero yo creo que cada uno de ustedes que hoy me está escuchando puede tener muchos aprendizajes en cuanto por ejemplo, la parte financiera, muchos aprendizajes en la parte cómo vemos, cómo el aprendizaje que nos deja la naturaleza de cómo nosotros estábamos destruyendo nuestro mundo, la tierra, y cómo si tomamos somos más conscientes de cuidar el medio ambiente, la situación puede cambiar. Todos esos aprendizajes yo sé que hemos aprendido a valorar más nuestra familia, nuestros amigos. Hemos aprendido, por ejemplo, a valorar más la educación online, que muchas personas no le prestaban mucha atención. Entonces, muchos son los aprendizajes. Entonces, yo te invito, de pronto, como hice en algunos momentos y lo he hecho en medio de esta pandemia, en más de en dos ocasiones con mis hijos, y me he sentado y les he preguntado: hijos, ¿qué han aprendido? ¿Qué han aprendido? ¿Qué oportunidades ven ustedes en medio de este desafío? Entonces, cuando aprendemos de esas situaciones, como decía en algún momento, leí de Oprah Winfrey, nosotros ganamos cuando perdemos y cuando ganamos. ¿Por qué? Porque en medio de las pérdidas también hay aprendizaje.
Y ella decía, muchas veces cuando perdemos quiere decir de que debemos cambiar la estrategia, cambiar de camino, pero sin dejar de ver el horizonte, el propósito que nos trae esta vida. Este mensaje se los dejo muy especialmente, lo escribí para un amigo adolescente cercano. Entonces, se los dejo muy especialmente a los jóvenes, a mis hijos, a Jorge Mario, a Laura Marcela, a todos los jóvenes que están para iniciar una carrera, porque esta reflexión nació el jueves, se la dicté, como les dije, a los estudiantes del Colegio Altamira, y ellos fueron la razón de esta reflexión, de esta presentación. No vinimos a este mundo a ser servidos, sino para servir a los demás. Cuando entiendas la dimensión de este pensamiento y lo practiques, la abundancia y el bienestar fluirán en tu vida como consecuencia de tu buen trabajo. Cuando tú actúas bien, cuando sirves a los demás, como lo decía el autor del Alquimista, Paulo Coelho, el universo conspira a favor tuyo para que tú consigas los sueños. Pero tienes que actuar, tienes que ser en medio de tu de donde tú te desempeñes, un líder que arrastre gente, que no seas tú el único que surjas, sino que tu familia, que tus amigos, que tú arrastres para que junto contigo el entorno tuyo también crezca. Uno de los autores que he leído decía, aunque te parezca una tarea ardua, avanza paso a paso, día a día, sabiendo que en cada prueba habrán lecciones valiosas que aprender y fuerza que obtener. Nos proporciona cierta paz saber que existe un plan maestro para nuestra vida y que tus valores, tu propósito y tu destino no están determinados por lo que te ocurra, sino por la manera en que respondes a ello. Hoy los invito a que ese propósito siga en sus vidas, siga siendo firme a pesar de todo. Y al igual que esta persona, autor de este libro que escribí, Un espíritu invencible, no tuvo excusas a pesar de no tener los miembros para hacer deporte, para ser un conferencista y para ser escritor. Stephen Covey, uno de los grandes autores también que he leído y que ha marcado mi vida de liderazgo, decía la ley del 90-10. El 10% de lo que tú logras está determinado por las circunstancias que te pasan. El 90% está determinado por la forma como reacciones a lo que te ocurra. El 90% de los resultados que tú obtengas de este desafío depende de la forma como tú reacciones a lo que está ocurriendo. Gracias por escucharme. Gracias por estos minutos. Y bueno, antes de las preguntas, ¿aló? Más arriba, sí, ya. Sí. Bueno. Antes de las preguntas, yo los invitaba a que brindemos. Hoy quiero que cada uno que me esté escuchando en este momento, mi familia, mis amigos, todas las personas de diferentes lugares del mundo, brindemos. Brindemos por la vida, brindemos por ese propósito con el cual vinimos a este mundo. Porque Dios, el creador, el dueño de la abundancia infinita, va a proveer
de esos recursos necesarios para tú cumplir tu propósito mientras actuemos bien. Amigos, familiares, brindemos por la vida. Salud, salud, salud. Salud, salud. Bueno. No sé si hay alguna intervención. Adalberto, muchas gracias. Vamos a esperar. Tienes muchos elogios, tanto por Facebook Live, mucha gente saludándote, dándote las gracias por esta excelente presentación, por la energía que les infunde a todos, nos infunde a todos. Y esos son los comentarios que tenemos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Jesús Martínez nos dice, esta situación nos hace salir de la modorra, de la cotidianidad, y saca la creatividad que todos tenemos, nos fortalece y crea resiliencia. Y Alcides Zamora, también desde Bogotá, nuestro amigo químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, esa es la idea, buscar argumentos de donde sacar puntos de crecimiento. Mil gracias. No sé si haya preguntas, José Aldana también te da las gracias, pero no veo preguntas. Si hay alguna pregunta pueden colocarla tanto en Facebook, que le estamos monitoreando, como en el chat de Zoom. Pero en esencia me gustaría que nos contaras, Alberto, un poco de ese trasegar por la JCI y por la Cámara Junior, que como nos decías al principio, ha sido una de las fuentes de tu crecimiento personal y de liderazgo. Bueno, René, una de las cosas grandes que yo le agradezco a la vida es ser miembro de Cámara Junior, de JCI, como ahora le llamamos JCI Colombia, JCI. Y fue porque fue una escuela de liderazgo donde no solamente nosotros recibíamos capacitaciones, sino que teníamos, al ejecutar proyectos, teníamos la posibilidad de, digamos que, poner en práctica todos esos conocimientos. Una de las cosas que también, como te digo, es haber llegado a ser presidente de mi organización local aquí en Barranquilla. Entonces eso me formó y me ayudó a aprender de que en algún momento de mi vida me iban a cerrar puertas, me iban a decir que no, pero había que abrirlas. Entonces te voy a contar dos anécdotas grandes con Cámara Junior. Sobre programación neurolingüística, me acuerdo yo que una capacitación que se llamó Caminando sobre carbones encendidos. Aquí en el hotel Barranquilla Plaza, no sé si fue una escuela de capacitación o una convención, no recuerdo, pero me acuerdo que nos pusieron 8 horas en un programa de programación neurolingüística y terminamos caminando sobre carbones encendidos y no nos quemamos. Entonces, una de las cosas que yo aprendí, el poder de la mente, como cuando tú a tu mente le metes cosas positivas y estás, bueno, como yo digo, con mucha fe en Dios, las cosas se dan. Entonces, eso es algo que me marcó y que yo siempre me acuerdo de eso. Otra experiencia que me ha ayudado en la vida y para aprender de que a pesar de que te cierren las puertas, tú tienes que tener determinación, es que siendo director del programa Jóvenes Sobresalientes aquí en Barranquilla, lo teníamos armado para realizarlo en el Teatro Amira de la Rosa, y 3 días antes de realizarlo, nos enteramos que el alcalde o la alcaldía no había pagado el recibo de luz y cortaron la luz al Teatro Amira de la Rosa. Y ya armado, tú te podrás imaginar ese programa con todo el protocolo, autoridades invitadas, era en smoking, todo ese programa, porque es un programa de personalidades de la familia, ya todo organizado. ¿Y sabes por qué el alcalde lo había? Me dijeron, porque uno de los condecorados era el padre Cirilus, y en ese momento el alcalde tenía mucha diferencia con el padre Cirilus. Entonces no quería que el padre Cirilus se fuera a distinguir. Entonces, en ese momento yo tenía 2 opciones y el equipo que me acompañaba teníamos 2 opciones: o quejarnos o decir no lo vamos a hacer porque ya no. O sea, teníamos. Otra opción es
actuar proactivamente y tomar la decisión que tomamos. Y dijimos, ese es un equipo como de 7 personas, un equipo, Ricardo, Yunis, y tomamos la decisión. Ese evento lo realizaremos el mismo día, a la misma hora, en otro lugar. Y efectivamente realizamos el evento en el mismo día, en la misma hora, en otro lugar. Entonces yo hablé con una periodista y le dije, mira, esto está pasando, el evento no lo podemos realizar por eso. Necesito que le des el mayor despliegue a este evento por esto que te ha pasado. Y esa periodista le dio el despliegue de hoja y media en el Heraldo. Entonces eso me enseñó a mí también y me ha enseñado de que muchas veces tú tienes un plan en tu vida, tú tienes algo, pero se van a cerrar las puertas, te van a decir que no y tú tienes que seguir adelante a pesar de las dificultades. En medio de las dificultades. Muy bien, en gracias, medio de Alberto. El resto que hay en los dos chats son elogios y agradecimientos, así que es un buen momento para decirte en nombre de todos muchas gracias. Ha sido una oportunidad maravillosa volvernos a ver a través de este medio. Creo que precisamente la situación aparentemente adversa se ha convertido en una oportunidad para estrechar vínculos con tantos amigos que hacía días no nos veíamos. Así es. Así que muchas gracias a Alberto, a todas las personas que se conectaron por Zoom y por Facebook, muchas gracias. Recordarles que nosotros tenemos este programa, que es un programa de responsabilidad social para llevar mensajes como este, positivo, alentadores, y lo transmitimos los sábados de 6 a 7 de la noche y los miércoles a la misma hora de 6 a 7, para que se conecten, puede ser por Facebook o por Zoom, porque siempre tenemos temas de interés. Les agradecemos mucho la compañía del día de hoy y los esperamos entonces el próximo miércoles. Además, porque en la próxima semana tendremos también a Martica, la esposa de Adalberto, con un tema de mucha importancia para todos. Entonces, les recuerdo que el lunes tenemos una masterclass de marketing en redes sociales. Es una clase gratuita a las 2 de la tarde. Y visítenos en la página web www.airgestion.com. Adalberto, nuevamente de corazón, en nombre de todas las personas